Es en Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda autoridad me es dada. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre. Hace unos años, en medio de la pandemia, muchas personas comenzaron a desconfiar de todas las autoridades, porque los gobiernos cambiaban sus decisiones de un día para otro. Médicos incluso se contradecían, no siempre coincidían. Los líderes daban instrucciones contradictorias. Unos decían que usáramos mascarilla, otros después decían que no era necesaria la mascarilla. Unos decían que había que cerrarlo todo y otros decían no, se puede abrir de forma parcial. Así que había una confusión y no sabíamos a quién obedecer o a quién confiar. Y la pregunta que muchos se hacían era ¿cuál era la voz que tenía la autoridad realmente? Esa pregunta quizás no es nueva, la humanidad ha luchado con ella desde siempre. Los imperios cambian, los presidentes vienen y van, los expertos se contradicen, las instituciones todas fallan, los sistemas económicos y políticos y sociales colapsan, pero podemos ver que en medio de esas incertidumbres podemos decir en quién podemos confiar. Ahora imagínese usted, una persona que se levanta después de haber muerto. No estuvo en cuidados intensivos, no le dio un ataque al corazón, no le dio un derrame cerebral, no fue un error médico, no fue un desmayo. La Biblia dice que murió con testigos. Dice que su tumba fue sellada por la guardia romana, pero dice que 3 días después resucitó. Y entonces cuando resucita dice estas palabras: Toda autoridad me ha sido dada. ¿Usted ha podido pensar en eso? En esas palabras de nuestro Señor que dijo que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que esto cambia totalmente la conversación. Jesús no reclama una autoridad basada en popularidad, ni en votos, ni en influencia mediática. Su autoridad está respaldada y está respaldada por algo que ningún otro líder en la historia humana puede mostrar. Si usted observa, todos los líderes religiosos de la historia han nacido pero han muerto. Mahoma tiene su tumba ubicada. Confucio tiene su tumba ubicada. Buda tiene su tumba ubicada. Pero la tumba de nuestro Salvador está vacía. Está vacía porque Él ha resucitado. Él ha resucitado. Así que esa autoridad está respaldada porque Él venció a la muerte misma. Si hay algo que aterra a los seres humanos es la muerte. Incluso cristianos le tienen miedo a la muerte. Pero damos gracias a Dios que ya la muerte fue absorbida por Cristo. Y dice en uno de los libros proféticos que la muerte del Hijo de Dios iba a ser la muerte de la misma muerte. Dice que ahora el aguijón ha sido despojado. El aguijón de la muerte. Dice que la muerte ha sido sorbida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así que cuando Cristo se levanta, dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y por esa razón Él ahora tiene una autoridad de una categoría completamente diferente. Es una autoridad que la tumba no la pudo contener. Amén. La tumba no la pudo eclipsar.
En el versículo 18 dice que él se acerca, no esperó que los discípulos vinieran a él. En aquel entonces los discípulos estaban muy atemorizados porque pensaban que ellos iban a correr la misma suerte que corrió su maestro. Cuando uno de los líderes religiosos eran capturados o eran apresados o eran muertos, también los que le seguían tenían la misma suerte. Así que por alguna razón una razón válida, ellos estaban atemorizados. Así que Jesús toma la iniciativa de aparecer a ellos mismos, y ellos que habían buscado ya y habían oído que Jesús había resucitado y se cercioraron que la tumba estaba vacía, ahora Jesús viene al encuentro con ellos. Y lo primero que sale de su boca no es una reprimenda reclamándole por qué ellos se habían huido o se habían mandado. Jesús no viene para decirle que su cobardía verdaderamente le decepcionó, sino que le da una palabra muy clara y le dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahí en ese instante yo me imagino que todo temor desapareció. Ahí desapareció toda oscuridad, todo temor al imperio romano, todo temor a las autoridades religiosas se fue, porque pudieron palpar con sus propios ojos que la muerte no pudo vencer a su maestro y a su salvador. Así que aquí la palabra autoridad no es simplemente poder, es el derecho legítimo de gobernar. Amén. Es el derecho legítimo de gobernar. Y no es una porción de autoridad. Porque, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos tiene autoridad, pero es una autoridad compartida. Su autoridad y su poder está supeditado a lo que diga el Congreso, a lo que digan quizás otros gobernantes, a cómo estén todas las cosas. La autoridad de Cristo no se debe a ninguna otra autoridad. Es una autoridad que está por encima, que trasciende todo gobierno, todo principado, toda obra humana. Esa autoridad realmente está por encima de eso. Por eso la autoridad de Cristo no estaba compartida ni con el César, ni con la muerte, ni con el pecado, ni con el diablo. No tenía límites geográficos, ni espacio para ser observada. La autoridad de Cristo no tenía caducidad. Es una autoridad que se impone por encima de todo lo creado, por encima de todo lo que existe. Y esa autoridad también se nos es conferida a nosotros. Amén. Así que esa resurrección no fue solo la victoria sobre la muerte, sino que la resurrección de Cristo lo coronó como un rey. Rey sobre la vida, rey sobre la muerte. Dios lo vindicó. Dios pudo decir cuando resucitó que su sacrificio fue aceptado, fue completo, fue perfecto. Así que en esta tarde, mis hermanos, tú tienes que entender que tú, aunque te mueves como un ciudadano común, pagas impuestos, observa las leyes del país en el cual tú estás y en cierto sentido está bajo una autoridad visible. Tu autoridad principal es la invisible, que es la de Cristo. Y esa autoridad garantiza tu victoria. Di conmigo: garantiza mi victoria. Esa autoridad está por encima de cualquier circunstancia que tú puedas atravesar. Esa autoridad que Cristo tiene, aleluya, le da a él el derecho de tornar cualquier circunstancia contraria favorable para tu vida. Esa autoridad está por encima de las decisiones de la vida. Porque cuando yo entiendo que Cristo reina, aleluya, imperante por encima de los principados y por encima de las potestades, yo tengo confianza de caminar y de andar por medio de la fe. Yo sé que dice la palabra de Dios que por medio de su muerte Él despojó ¿a quiénes? A los principados y a las potestades. Hay una cosmovisión mundial de que entiende de que Dios y el diablo están pulseando para ver quién tiene más poder. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Él está sentado sobre todo trono, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo reino creado. Él es Rey y Dios. Amén. Y la palabra de Dios habla que yo estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Y que yo estoy en Cristo. Y que soy parte del cuerpo de Cristo. Por eso es, mis hermanos, que cualquiera que ostente hacernos daño no nos está haciendo daño a nosotros. Se está viendo cara a cara con Cristo, porque yo soy parte de su cuerpo. Amén.
Yo soy parte de Él. Y por esa razón yo tengo la misma autoridad que Él tiene. Así que esa autoridad se me es dada también para yo hacer una misión. Diga conmigo, una misión. Esa autoridad no se me es delegada para yo implementarla de forma privada y personal o para exhibirla. Esa autoridad se me es dada para facultarme, para yo hablar las maravillas de Dios. Imagínese usted que un embajador llega a otro país sin respaldo oficial. Ese embajador puede hablar muy bonito, ser muy elocuente, puede tener buenas intenciones, pero si no tiene autoridad, no puede representar a su nación. Si su gobernante no le confiere autoridad para representarlo, no puede ejercer sus funciones diplomáticas. Por eso mismo el embajador llega con una carta firmada por su presidente, que son las credenciales, y esto todo lo cambia. Ahora ya él tiene una autoridad delegada. Así es, mis hermanos, tú y yo tenemos una autoridad delegada. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Y por esa razón nosotros podemos pisar serpientes y escorpiones. Nosotros podemos modular los ambientes espirituales. Donde quiera que tú llegas, llega Cristo, llega su unción, llega su poder, porque tú tienes la autoridad de Dios. Aleluya, todo lo que se levante en contra de ti tiene el poder para someterlo, tiene el poder para derribarlo, tienes el poder para plantar, para derribar en el nombre del Señor. Aleluya, a veces no entendemos la autoridad que tenemos. Y esa autoridad se nos es delegada. Amén. Así que ahora yo puedo ir con toda facultad y hablar en el nombre del Señor. Yo puedo pararme en una guagua y puedo decir: así dice el Señor, porque tengo la autoridad conferida del Hijo de Dios que está sentado en el trono. Así que yo puedo hablar de sus maravillas. Puedo hablar de la historia de Dios, de lo que Él ha hecho por el mundo, de lo que Él hizo en la cruz. Y puedo proclamar, como dice la palabra, las maravillas del Señor. Dice: porque nosotros somos pueblo santo, nación adquirida por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos un pueblo redimido por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa redención implica que Él nos da su autoridad para yo poder hablar. Y al hablar en su nombre, yo soy enviado por Él. Con la misma capacidad que el Padre envió a Jesús, yo también tengo la misma capacidad, porque estoy siendo enviado por el Hijo de Dios. Es decir, se me ha transferido una misión directamente desde Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos: así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Así que miles de personas caminan cada día. Algunos están cargados de preocupaciones, otros le están buscando sentido y significado a la vida. Otros están existiendo y sobreviviendo. Y la mayoría de esas personas que caminan todos los días, a la cual tú ves, nunca llegarán a una iglesia, pero tendrán la oportunidad de encontrarse contigo. Y es ahí, en ese encuentro cotidiano, donde Dios te da la misión de hablarles la palabra de la cruz, de hablarles y compartirles de la maravilla que Dios ha hecho contigo, decirle a ellos que también ellos pueden ser salvados, pueden ser liberados y pueden ser redimidos de la misma forma. La palabra de Dios nos dice que de gracias recibiste, gracias debes de dar. No puedes quedarte simple y llanamente con la salvación de forma privada y personal. El llamado es que la autoridad que Cristo te ha dado es para que tú puedas proclamar, aleluya, las palabras de la cruz y puedas predicar a Cristo crucificado y puedas hablarle de las maravillas de Dios a todas las personas que están a tu lado. Así que en esta semana, saluda intencionalmente a un vecino, invitas a alguien a comer, comparte tu testimonio de forma natural. No tienes que preparar un sermón, no tienes que preparar un bosquejo. Puedes hablarle de tu historia, de lo que Dios ha hecho. Puede hablarle de lo que Cristo pudo, aleluya, realizar dentro de tu vida. También puedes abrir espacios en tu hogar para que otros puedan ser hospitalarios o puedan recibir de tu hospitalidad, y puedes llevar a la iglesia fuera del edificio. Porque no tiene sentido venir aquí a adorar, levantar las manos, declarar con nuestra palabra que Jesús es el Señor, mientras abrazamos nuestra cotidianidad en la semana, viviendo para nuestros propios intereses y sin compartir a otros el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio
que da buenas noticias para aquellos que están encadenados, aquellos que están sumidos en los vicios, aquellos que están sumidos en la depresión. Tú tienes la eternidad en tus manos para mostrarle el camino a aquellos que están perdidos. Así que la autoridad de Cristo te da una misión. Y esa misión tú tienes que practicarla de forma natural y en tu cotidianidad. Así que también esa autoridad nos dice a nosotros que hay una presencia que nunca nos abandona. Fíjese, aquí nos dice que el Señor estará con nosotros todos los días, no un solo día, no una sola hora, no un solo momento, todos los días hasta el fin del mundo. Por ejemplo, un niño pequeño cruza la calle con su padre y cuando cruza la calle los carros pasan, el ruido es fuerte, hay peligro, pero el niño está seguro. ¿Por qué está seguro? Porque tiene la presencia de su padre que lo agarra de la mano. Así que estamos ante un peligro real. Hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en la semana. Decepciones, problemas de salud, problemas financieros, situaciones que se conjugan y que quizás nos ahogan y nos sofocan y producen en nosotros tristeza, pesar. Pero tenemos a Cristo con nosotros y eso marca la diferencia. Él está con nosotros todos los días, dándonos su fuerza, dándonos su inspiración, dándonos su ánimo. Aleluya, cambiando nuestro panorama, dándonos el gozo de Dios, que es la fortaleza de nuestras vidas. Así que si el peligro es real, las decepciones son latentes, pero la presencia de Dios lo cambia todo. Así que hoy esa presencia te da seguridad de que quizás piensa: ¿qué pasará con mis papeles? ¿Cómo podré sostener a mi familia? ¿Qué futuro tendrán mis hijos? Esa presencia de Jesús no te promete ausencia de problemas, pero te promete algo más profundo. Te dice que Él estará contigo y que eso nunca va a variar. Y si Él está contigo, Él te dará la gracia y la fortaleza para que tú puedas ser vencedor. Aleluya. En esta semana tú puedes afirmar que no estás solo a pesar de las luchas emocionales, el cansancio y el desgaste. Tú puedes decir: el Señor está conmigo, aleluya, porque Él ha vencido la muerte y Él tiene toda autoridad y Él tiene todo el poder para que yo pueda estar estable en un mundo que está convulso. Aleluya. Él ha prometido estar con nosotros y eso es lo que los gobiernos no han entendido, que la presencia de Cristo, aleluya, es la que le garantiza la estabilidad de su iglesia. Se cuenta que cuando surge, aleluya, el gobierno comunista en China, quisieron destruir todo lo que se llama Dios. Quisieron destruir la Biblia, mataron a todos los pastores, quemaron todas las Biblias y quedó la iglesia desprovista de una Biblia física y de hombres que le pudieran guiar espiritualmente. Quizás el gobierno chino pensó que se estaba enfrentando con un sistema religioso más, pero ellos nunca pensaron que no era con un sistema religioso que se estaban enfrentando, era con Cristo mismo. Aleluya. Y cuenta la historia, las ancianas que aún están vivas en este tiempo, que por las tardes, cuando caía la tarde, llegaba a esas aldeas donde no tenían pastores ya, los discípulos y los corderitos quedaron totalmente desorientados. Llegaba un personaje con pelo largo, con túnicas, con un cinto de cuero, y dice que llegaba y se sentaba con ellos para enseñarle la palabra. Llegaba todas las tardes y le enseñaba la palabra. Bendito sea el Señor. Así que fíjese, ellos pensaron que la iglesia del Señor iba a ser destruida, pero no, el mismo Señor se apareció y edificó su iglesia. Por eso es que dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está edificada sobre la persona de Cristo y la persona de Cristo es invencible, es indestructible. La persona de Cristo es la que garantiza que la iglesia del Señor viva en victoria. El Cristo resucitado está muy activo, mis hermanos, en Irán y en esos países donde no permiten la predicación del evangelio, donde quizás no hay presencia física de iglesias. El Cristo resucitado, el que tiene toda autoridad,
aleluya, se manifiesta y hace su obra por encima de los gobiernos humanos. Se cuenta que Jesús puede aparecer en muchos hogares, muchos iraníes que se han convertido al evangelio y que hay una iglesia secreta en esas naciones donde no hay permiso para predicar la palabra. Allí aparece el Cristo resucitado, hablando, enseñando, predicando, salvando de forma directa. Aleluya, porque nada ni nadie puede detener la autoridad de Cristo, aleluya, delegada para el avance de su reino aquí en la tierra. Por esa razón, mis hermanos, nuestra existencia, nuestra victoria está cifrada en la autoridad de Cristo. Por eso fue que cuando ellos lo vieron a Él, después de haberlos hecho sufrir, porque fíjese algo, nosotros como cristianos tenemos algo muy valioso. Nosotros somos la única religión que tiene como su evento central que su Dios ha sido humillado. Oiga eso, qué paradoja. La única religión que tiene como su evento central que su Dios ha sido humillado. Usted se puede imaginar Dios encarnado siendo humillado en una cruz, lacerado, diciéndole bájate de allí si tienes el poder. Y Él tenía todo el poder para bajar de la cruz. Y Él tenía todo el poder para con solamente su palabra matarlos a todos. Pero allí Él se negó a sí mismo, se crucificó a sí mismo. No solamente se crucificó físicamente, crucificó su voluntad para poder salvarnos. Y es en su debilidad y en su humillación que Él nos salva. Amén. Y es la misma clave para ti. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Cuando tú dices no tengo fuerza, Señor, cuando tú dices Señor, mira, me están pisoteando, Señor, yo cedo mi derecho, Señor, yo no puedo más, Señor, yo me humillo delante de tu presencia, Señor, yo depongo mis criterios, yo depongo mi fortaleza. Es allí que cuando yo soy débil es que cuando soy fuerte. Es en mi humillación donde Dios me levanta, porque el que se humilla será ensalzado. Así que en la humillación de Cristo nos da a Él el ejemplo para que nosotros entendamos que no es con nuestro propio poder, sino es con nuestra propia dependencia de su autoridad, para que podamos lograr la victoria como iglesia y como hijos de Dios. En esta tarde yo quiero decirte que esa autoridad que le ha sido dada a Cristo es la autoridad que nos inspira a nosotros a ser valientes, a ser aguerridos, a estar firmes, a pesar de las circunstancias difíciles y a pesar de que todos los sistemas puedan colapsar. Nosotros estamos confiados. Los discípulos, después de la resurrección, el miedo desapareció. Y por esa razón ellos ya no le tenían miedo a la muerte, porque ellos usaron la razón y dijeron: si este que estuvo vivo lo mataron y resucitó, si a nosotros nos matan, también nosotros vamos a resucitar. Por eso ellos no le tenían miedo a la muerte, no le tenían miedo al imperio. Ellos, aleluya, con mucha alegría abrazaban la muerte. Solamente hay que escuchar las historias. Cuando llevaban a los discípulos al circo romano, cuando llegaban las bestias para devorarlos, las fieras, comenzaban a cantar a Dios mientras los leones lo devoraban. ¿Qué pasaba? Eso era lo que hacía que el imperio se mostrara confuso. ¿Qué pasa con este pueblo que no le tiene miedo a la muerte, que no le tiene miedo a los leones? ¿Qué es lo que le inspira a ellos tener esa valentía? Lo que inspiraba esa valentía era que Cristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que eso es lo que tiene que inspirarte a ti, a tener esa valentía y esa firmeza a pesar de cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando. Los discípulos tenían miedo y el miedo desapareció después que Cristo resucitó. Tenían dudas y todas las dudas fueron despejadas después que Cristo resucitó. Pudieron entender que Él era Dios, porque ellos tenían algo más que suficiente: Jesús vivo frente a ellos y una presencia que lo cambiaba todo, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ese Cristo resucitado no es una leyenda ni un mito, es una realidad viviente que está en ti, dentro de ti, está al lado de ti y está siempre guardándote y cuidándote. Él te dice: tengo toda autoridad
y porque tengo toda autoridad, te envío al mundo para que puedas proclamar mi palabra con valentía, sin cobardía, porque dice la palabra del Señor que no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino espíritu de poder y de dominio propio. Así que esta semana responde a estas 3 preguntas. ¿Qué área de mi vida necesito rendir al señorío de Cristo? Él quiere tener autoridad sobre todas las áreas de tu vida, porque esa autoridad delegada de Dios para Él es legítima porque Él venció la muerte. Por esa razón ahora Él quiere tener toda autoridad sobre tu vida. Qué bendición sería, mis hermanos, que todos estuviéramos, aleluya, bajo la autoridad de Cristo. Y estar bajo la autoridad de Cristo nos dice a nosotros que yo no puedo vivir como yo quiera, sino que yo me sujeto a su voluntad para vivir conforme a su carácter, conforme a su personalidad. Esta semana también estás implicado a hacer una misión, porque el que resucitó nos dice a nosotros que tenemos que continuar su obra aquí en la tierra. Él murió y resucitó y ascendió. Él tenía un ministerio terrenal donde dice que hacía bienes a los hombres, enseñaba, predicaba, servía, ministraba a los enfermos, mostraba el poder de Dios. Nosotros estamos supuestos a hacer lo mismo que Él hacía. ¿Usted me puede comprender hoy? Usted está llamado a hacer lo mismo que Él hacía. No importa que no haya tiempo, usted está llamado a hacer lo mismo que Él hacía. No importa que haya muchas cargas familiares, usted está llamado a hacer lo mismo que Él hacía. Que tengo los muchachos, pastor, que tengo que darle la leche, que tengo que atenderlo. Usted está llamado a hacer lo mismo que Él hacía. Pastor, que tengo que cocinarle el arroz con habichuela y con carne a mi esposo. Usted está llamado a hacer lo mismo que Él hacía. Pastor, que tengo que levantarme a hacer el café. Usted está llamada a predicar y hacer lo mismo que Cristo hacía. No hay excusa, mis hermanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. De la única forma que otros pueden encontrar a Cristo, lo van a encontrar a través de tu vida. Diga conmigo, yo tengo una misión. Y es predicar al Cristo resucitado. Tengo la presencia de Cristo en mí. Yo tengo que vivir consciente de que Él está conmigo. Yo tengo que estar consciente de que tengo una esperanza. Así que en esta tarde tengo la autoridad de Cristo, tengo una misión y tengo su presencia. Esas son las 3 claves para esta tarde. Tengo la autoridad de Cristo, diga conmigo, ya pueden pasar, chicos. Tengo la autoridad de Cristo. Tengo una misión. Eso me da propósito en la vida. Eso no me hace vivir a mis anchas, ni a vivir conforme a mis deseos, ni a mis anhelos. Tengo una misión, una encomienda, y es que otros puedan ser alcanzados por el mismo Salvador que me alcanzó. La mayoría de los cristianos son cristianos consumistas. Gracias a Dios, aquí no hay consumistas. Dígale al que está a su lado, yo no soy consumista. ¿Usted sabe lo que significa ser consumista? Venir cada domingo, sentarse y vivir la vida normal y natural la semana, del comer, del trabajar, pero totalmente descuidado de la misión de Dios. Este día tiene que marcar una diferencia. Yo tengo que saber que Cristo ha resucitado, que ya me ha salvado y que yo tengo que seguir el ministerio que Él desarrolló hace 2000 años. Yo mismo seguir haciéndolo, lo mismo que Él hacía: predicar, enseñar, servir y ministrar a las necesidades de aquellos que están a mi alrededor. A veces hay tantas personas a nuestro alrededor, mis hermanos, que necesitan una palabra, que están al borde del precipicio, y Dios lo ha puesto ahí a través de ti, pero tú tienes el temor. No, yo no predico, no, yo no sé cómo hablar. La palabra de Dios te dice que el Espíritu Santo que está en ti, Él va a poner las palabras específicas para que tú la puedas proferir. Es decir, que no es tuyo el poder es de Dios. Y por esa razón tú tienes los dones de Dios y tienes el poder de Dios para poder anunciar las virtudes de aquel que te llamó. En las tinieblas que tú estabas, ahora su luz admirable. Anuncia las virtudes, proclama a Cristo y entiende que Él estará contigo todos los días
hasta el fin del mundo. Porque Él vive, mis hermanos, su autoridad es absoluta. Su misión para nuestras vidas, para tu vida y para la mía, es urgente, porque ya Cristo viene. Y su presencia siempre será constante. Porque nosotros no vamos solos a la misión. No estamos solos en medio de nuestras circunstancias. Él está con nosotros. Y esa es nuestra alegría y ese es nuestro gozo. Celebremos, el Señor ha resucitado. Aleluya.